Bueno, no siendo más, vamos a entrar ya a la palabra. Hoy vamos a hablar de un personaje, de Felipe, el evangelista. Hay varias clases de sermones, entre varios está el sermón textual, que se basa en un solo pasaje bíblico, y de ahí saca los puntos. También está el tema, otra clase de sermón es el temático, quiere decir que uno coge un tema de la Biblia y escoge varios pasajes bíblicos. Y está también que es el bibliográfico, es decir, uno coge un personaje bíblico y la idea es aprender de él, ¿cierto? Si uno compara, y yo creo que no es solamente los cristianos de esta época, yo creo que en todas las épocas siempre han habido malos cristianos. Ustedes ven de que en las iglesias, y eso pasó también hace 2000 años, con Jesús también, y eso también pasa en el tiempo de hoy, que en las iglesias hay cristianos que dan buen testimonio, uno les ve que dan buenos frutos, pero hay otros que berrionditos, ¿no? Dan lidia, dan mal testimonio, no crecen, no avanzan, no dan fruto, siempre son los mismos con las mismas. Pues hoy vamos a hablar de un buen cristiano, un cristiano excelente, un hombre que con su vida yo sé que vamos a aprender mucho con la ayuda de Dios. Y el primer pasaje que vamos a estudiar de él está en Hechos 6, versos del 1 al 7. Hechos 6, del 1 al 7. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en las distribución diaria. Entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, eso sí, que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, para que los encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor y a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. En este pasaje uno ve que los apóstoles, los 12 apóstoles, vieron la necesidad de ir ingresando más liderazgo, más personas que le colaboraran en el trabajo, ¿no? Que no todo el trabajo se lo dejaran a los apóstoles. Entonces en ese pasaje dice que escogieron a 7 ¿qué? Diáconos, ¿cierto? Pero esos 7 diáconos tenían que tener varias características, no escoger así porque me gusta, porque me cae bien, porque es muy pilas, porque es hace mucho bien las cosas. No, tenían que tener varias características para poder entrar al liderazgo. Y vamos a mirar verso 3. Primero, que debían de ser hombres de ¿qué? De buen testimonio. Y entre esos 7 escogieron ¿a quién? A Felipe, al que estamos estudiando hoy, ¿cierto? A Felipe, que tenía buen testimonio, ¿sí? Que tenían una buena reputación. Así hay cristianos de buen testimonio, que uno tranquilamente los puede recomendar, ¿cierto? Que uno tranquilamente les puede sacar una carta de recomendación como pastor, o uno los puede recomendar como un buen trabajador, darle una carta personal, porque uno sabe que es de buen testimonio, ¿cierto? Pero hay otros que uno sí lo piensa para darles una carta de recomendación, ¿cierto? En las iglesias hay gente de buen testimonio como de mal testimonio. Pero Felipe, si a él lo escogieron, era porque era un hombre de ¿qué?
de buen testimonio. ¿Ustedes creen que es muy importante una persona de buen testimonio? Tremendo. Yo creo que esa es la clave de todo para que la gente de afuera, la gente inconversa, se acerque al Señor. En el trabajo, ven a un cristiano de buen testimonio y ellos la van a pensar, ¿cierto que sí? ¿Qué tendrá este hombre? ¿Qué hará? Los vecinos, si usted es un vecino que da un buen testimonio, los vecinos se van a preguntar, tremendo ¿no? Este está llevando bien el cristianismo. A mí me gusta escuchar la radio, noticias, y había un programa en la tarde, un programa deportivo, y estaban haciendo la pregunta que cuál fue el mejor o cuál es el mejor jugador de Colombia, ¿cierto? En la historia. Y habían como 6 periodistas, y entre esos 6, 4 dijeron que Falcao es el mejor jugador de Colombia en toda la historia. No solo porque es el goleador de la selección, sino que ellos decían, por el buen testimonio. Un hombre que no se ha visto en peleas, un hombre que no se ha visto en escándalos, un hombre que le da ejemplo, como decían ellos, le da ejemplo a los demás jugadores que vienen detrás de él, a que sigan su ejemplo. ¿Usted sabía que Falcao es cristiano? Él es cristiano, evangélico, su esposa también, sus hijos también. ¿Sí ven lo importante de un buen testimonio? Dice también que debían de ser hombres sabios, ¿cierto que sí? Hombres sabios. Ahí la palabra sabio significa inteligencia, conocimiento, discernimiento. Ahí la palabra sabiduría también significa prudencia, discreción y habilidad para hacer las cosas. Entonces no era cualquier persona, tenía que ser sabio, un hombre prudente, un hombre que tuviera discernimiento. Y eso es lo que Dios pide de nosotros también, que seamos sabios, que seamos prudentes, que tengamos discernimiento. A muchos nos falta discernimiento, ¿sí? ¿Cuántas veces hacemos vueltas o hacemos negocios con fulano, con perano? ¿O cuántas veces nos enoviamos con fulano y perano y nos casamos con fulano y perano y nos salió un mal esposo, una mala esposa, nos salió mal el negocio, nos robaron? ¿Por qué? Porque no tuvo sabiduría, no tuvo prudencia, no tuvo discernimiento para tomar decisiones. También dice que debía de ser, que Felipe era un hombre lleno del Espíritu Santo. Yo me hacía una pregunta, ¿cómo sabe uno que una persona es llena del Espíritu Santo? Difícil, ¿no? Porque varios tenemos conceptos de que una persona llena del Espíritu Santo es una persona que ora mucho, así sea chismosa, ¿cierto que sí? Otros creemos que una persona llena del Espíritu Santo es porque viene a la iglesia y no falta culto, y creemos que eso es una persona llena del Espíritu Santo. Pero yo creo que hay un texto en la Biblia, 2 textos en la Biblia que nos puede sacar de dudas y nos puede responder a esa pregunta. ¿Cómo sabe uno si una persona está llena del Espíritu Santo? Gálatas, yo no sé si John, no sé si tenés forma de colocarlo, Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23. Dice que los que son llenos del Espíritu Santo, ¿cierto que sí? Deben de tener ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Sigue John. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay. Esos son los 9 frutos del Espíritu Santo. Yo creo que una persona llena del Espíritu Santo es una persona que tiene esos 9 frutos del Espíritu Santo. ¿Qué tal si los volvemos a nombrar? Amor.
¿Cierto que nos falta mucho amor? Amar al prójimo. Así nos fallen, así cometan errores, así nos la embarren. Gozo. ¿Cuántos cristianos hoy en día no tienen gozo? No tienen paz. Paciencia. ¿Sabe qué es paciencia? Soportar. Y nosotros a la primera renunciamos, a la primera nos divorciamos, a la primera hasta aquí llegamos. Benignidad, bondad, fe, bondad. Hoy en día que estamos en pandemia, que vemos al prójimo que está pasando necesidades, tenemos forma de colaborar y no hacemos. Fe. ¿Cuántas veces pasamos por crisis, por problemas y nos falta el ingrediente de la fe? Mansedumbre, templanza, que es dominio propio. Templanza es dominio propio. ¿Y cuántos de nosotros a todos le decimos que sí? Somos tentados y ahí mismo caemos. No resistimos para nada. De templanza no tenemos nada. También dice el texto, ¿qué tal si vamos John ya otra vez al texto de Hechos 6, verso 3? Dice, y encarguémoslos de este trabajo. Quise subrayar eso. Uno como pastor, uno le encarga un trabajo a ciertas personas, ¿cierto que sí? En la iglesia. Usted se me encarga de los jóvenes, de los adolescentes, usted se me encarga de las damas, usted se me encarga de los grupos familiares, usted se me encarga de los diáconos, usted se me encarga de los niños. Y si uno como pastor los escogió es porque uno ve en ellos que tienen ese don, ese talento para hacerlo, ¿no? No todo mundo tiene ese don y ese talento para hacer ciertos trabajos en las iglesias. Entonces Felipe fue una persona que mostró en su liderazgo que cada vez que le encargaban un trabajo, ¿el qué? Él lo hacía. Qué bueno, hermanos, que nosotros también cuando nos encarguen hacer un trabajo, usted y yo podamos hacerlo bien, excelente. Vámonos al otro pasaje, está en Hechos capítulo 8, versos del 1 al 5. Hechos 8, del 1 al 5. Y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando de casa en casa, arrastrando a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, anunciando el evangelio. Ya sabe usted por qué porque usted y yo y todos los cristianos, cuando vemos oportunidad de evangelizar, evangelizamos. Porque este fue el ejemplo que nos dejaron, que donde lleguemos, a todas partes debemos de anunciar ¿qué? El evangelio. Y dice el verso 5, entonces Felipe, ahí aparece el personaje que estamos estudiando, descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba ¿qué? A Cristo. Aquí ¿qué vemos? A un Felipe prudente. ¿Cómo así que prudente? Recuerde que Pablo perseguía a la iglesia, ¿cierto que sí? Pablo perseguía a la iglesia y Felipe prudentemente se fue a otros lugares, ¿cierto que sí? ¿Cuántos de nosotros somos amenazados de muerte y nos quedamos en el barrio y nos quedamos en la casa? No, es que yo tengo un Dios de poder, un Dios que me guarda, un Dios que me protege. Eso es verdad. Tenemos un Dios que nos guarda y que nos protege. Pero ahí está la prudencia. ¿Qué hizo Felipe cuando los perseguían? Se fue a Samaria. Ya. Pero otra cosa que aprendemos de él es esa parte que subrayé. Donde Felipe llegaba, ¿Felipe qué? Predicaba la palabra
de Dios. ¿Qué tal si nos detenemos un poquito? ¿Usted y yo somos así? ¿O nos da pena predicar? ¿O nos da pena compartirle la palabra a alguien? A veces tenemos oportunidades. La gente nos pregunta, es que hay gente que nos pregunta, que uno no tiene que ir a tocarle en sus casas, ni decirle, mira, yo quiero compartir con ustedes la palabra. No, no hay necesidad. A veces hay necesidad de hacerlo, a veces no hay necesidad, a veces las oportunidades que llegan. Y usted y yo, por pura pena, por pura timidez, desaprovechamos ¿qué? Esa oportunidad. Vámonos al tercer pasaje, Hechos 8, verso 12 al 13. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio, el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, y este Simón, que era un hechicero, estaba ¿qué? Atónito. Vamos a analizar este pasaje. Dice que, vamos a leer el verso 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de ¿quién? De Jesucristo. Me gusta esa frase, hermanos. Felipe aquí no predicaba religiones, ni hablaba mal de la religión tal, ni de la religión, ni hablaba mal de María, ni hablaba mal de esto, ni hablaba mal del Papa, ni hablaba mal de la Iglesia Católica, porque muchos de nosotros creemos que esa es la forma de evangelizar. Hablar mal de María, hablar mal del Papa, hablar mal de la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica es la gran ramera. Y creemos que esa es la forma como vamos a traer la gente al Evangelio. Antes, al contrario, háblele mal a usted a alguien de su religión y de una le van a cerrar la puerta. Felipe, ¿qué hacía? ¿Predicaba qué? A Jesucristo. Nada más. Es que a eso nos mandó el Señor, a predicar a Jesucristo. Y dice la palabra que cuando Felipe predicaba el Evangelio, lo segundo que hacía era que invitaba a la gente a que se bautizaran. ¿Cierto que sí? Ahí está la palabra clave. Mire pues, dice que él, fuera de que predicaba, también ¿qué? No, devolvete. El texto antes. Aquí, se bautizaban. Como yo hablaba el domingo, ¿cuántas personas llevan tiempo en el Evangelio y nunca toman la decisión de qué? De bautizarse. Pero para los apóstoles el bautismo era ¿qué? Importante. Era importante. Pero tal vez para usted no. Verso 3. Y también creyó Simón, oiga, un hechicero, que si usted lee los versos del 1 al 12, era un hechicero. Y aquí este hechicero creyó en Dios. Mire que este hechicero se bautizó también, ¿cierto que sí? Pero lo más lindo, mira esta frase, ¿estaba con qué? Estamos, John, en el verso 13. ¿Y estaba siempre con quién? ¿A usted no le parece lindo esta frase? Simón siempre estaba con quién? Con Felipe. Una cualidad que tenía Felipe era que al recién convertido él no lo dejaba, él no lo abandonaba, estaban ahí al lado de él. ¿Usted sabía que el padre espiritual prácticamente de Pablo, del apóstol Pablo, fue Felipe? Felipe fue el que estuvo al lado del apóstol Pablo. Y usted y yo ya sabemos quién fue el apóstol Pablo. Qué importante, hermanos, es uno estar con el recién convertido. Llamarlo, visitarlo, invitarlo, estar pendiente de que si no vino al culto hay que llamarlo a ver qué pasó, si está desanimado, animarle.
Esa era una cualidad de Felipe. Pero mire lo que dice al final del verso 13. Dice que no solo Felipe predicaba la palabra, sino que cuando Felipe predicaba la palabra habían señales y grandes prodigios. Qué lindo, ¿no? Qué lindo cuando Dios lo usa a uno para que una persona sea sana, ¿o no? Qué lindo cuando uno ve que uno ora por una persona para que Dios le conteste tal petición y Dios le contesta esa petición. Pero para que pase eso tenemos que ser como Felipe, un hombre de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y un hombre de sabiduría. Pero mire lo que dice al final. Ese Simón, cuando vio esas señales y prodigios, ¿quedó qué? Ya. Y es que eso pasa, hermano, cuando Dios lo usa a uno en la enseñanza, cuando Dios lo usa a uno en señales y prodigios, la gente queda ¿qué? Atónita al ver el poder de Dios. Vámonos al cuarto pasaje, Hechos capítulo 8, versos 26 al 28. Un ángel del Señor le habló a Felipe. Uy, hermano, para que un ángel le hable a uno, es porque es verdad, uno debe ser un hombre de buen testimonio lleno del Espíritu Santo. Yo creo que un ángel no le habla a cualquiera, ¿no? Y dice que un ángel le habló a Felipe y le dijo: Felipe, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y entonces Felipe se levantó y fue. Quiero subrayar esa parte, hermanos. Felipe se levantó y ¿qué? Y fue. ¿Cuántos de nosotros el Señor recuerda que nosotros somos templo del Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo nos insta, nos motiva a hacer algo y no lo hacemos, ¿cierto que no? Y después nos arrepentimos, porque el Señor me dijo que lo hiciera y no lo hice. En cambio aquí vemos que Felipe se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Quiero resaltar de ese texto que este hombre era un funcionario, de Candace, de un pueblo. También dice que estaba encargado de ¿qué? De todos los tesoros de ese país. Quiere decir que este eunuco era un hombre importante. Dios mandó a un ángel para que Felipe fuera donde este etíope y lo evangelizara. Porque Dios sabía que este hombre era clave para que muchos llegaran al evangelio por medio del testimonio de este hombre. ¿Cómo se siente usted donde nos den esa noticia de que el presidente Duque se convierta al evangelio? ¿Cómo se siente usted? No, feliz. ¿Cierto que sí? Feliz. Y yo sé que una persona cristiana que llegue a esos puestos va a ser de mucho testimonio y de mucha bendición para muchas personas. Y muchos van a seguir el ejemplo de esa persona. Bueno, Dios sabía que el etíope era un hombre importante, era un hombre clave, y por eso mandó ¿a qué? A Felipe. Verso 28. Volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Vámonos al quinto pasaje, Hechos 8, 29 y 31, que es seguidito los textos. Y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe lo oyó que leía al profeta Isaías. Oiga pues, Felipe se dio cuenta que leía al profeta ¿qué?
Isaías. Eso es clave. ¿Cuántas veces nosotros vemos que pasa algo y lo pasamos desapercibido y creemos que eso no es importante, que eso no nos va a ayudar, que eso no hay que tenerlo en cuenta? No, Felipe vio que el eunuco estaba leyendo el profeta Isaías. Ese punto era clave. ¿Por qué era clave? Vamos a ver por qué. Y dijo, mira lo que dijo Felipe: ¿entiendes lo que lees? Subrayemos esa frase. ¿Entiendes lo que lees? ¿Qué vemos aquí? A un Felipe que aprovecha ¿qué? Las oportunidades. Me dio papaya. Hay que aprovechar. Estaba leyendo el profeta Isaías y de una le lanzo la pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y comenzó el diálogo. Que a veces nosotros no sabemos cómo comenzar un diálogo, ¿cierto? Para compartir el evangelio a alguien. Y aquí vemos a un Felipe que nos da una clave de cómo aprovechar las oportunidades. Verso 31. Y le respondió el eunuco: ¿y cómo podré si alguien no me enseñare? Y le rogó a Felipe que se subiese al carro y se sentase con él. Si vio las oportunidades, hay que aprovecharlas. No todo lo hace Dios. Dios hizo su parte, mandó a un ángel para que le dijera que fuera a tal dirección, que ahí se iba a encontrar con un etíope, un funcionario importante. Pero la otra, que él estaba leyendo el profeta Isaías y que la pregunta que le hace Felipe, ¿entiende lo que lees? Eso ya vino de parte de él. Eso sí, guiado por el Espíritu Santo. Pero muchas veces creemos que todo lo haga Dios. No. Nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Amén. Sigamos. El sexto pasaje está ahí mismo seguido. Hechos 8, 32 al 35. Y el pasaje de la escritura que leía el etíope era este: como oveja fue llevado, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que te lo trasquila, y así no abrió su boca. Y en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y respondiéndole eunuco le dijo a Felipe: Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿Habla de sí mismo o de otro? Entonces el verso 35 aparece tremendo. Felipe dice: y Felipe, abriendo la boca, comenzó desde la escritura y anunció el evangelio de Jesús. Una cosa, ¿qué tal donde a uno le hagan una pregunta y usted no tenga forma de contestarlo porque no sabe? Porque usted no lee la Biblia, porque no estudia, porque en las predicaciones se duerme, o porque no se congrega. Porque es que le cuento una cosa, que es que los que se congregan saben más de Biblia que los que no se congregan, ¿o no? Eso es obvio, ¿sí? Si usted no lee la Biblia y no la estudia, pues le cuento que usted de vida no va a saber nada y que le van a hacer una pregunta y lo van a corchar. Pero a Felipe le hicieron una pregunta bíblica y él la respondió. ¿Qué aprendemos de Felipe acá? Que Felipe era un hombre estudiado de la palabra, que conocía la palabra de Dios. Pero ese es uno de los problemas hoy en día de muchos cristianos, que nos gana la pereza. Nos pasamos todo un día sin hacer nada, sabiendo que hay libros muy buenos que te pueden ayudar, libros que te pueden sacar de dudas. En internet hay páginas muy serias también, a veces hay que buscar ciertas páginas que nos van a ayudar a aprender más de la palabra. Pero no pasándola todo el día viendo novelas o series o películas. Así no vamos a llegar a una parte. Porque llegan las oportunidades
y la desaprovechamos. ¿Por qué? Porque no conocemos palabra de Dios. Vámonos para el séptimo pasaje, y está en Hechos 8, 36 al 39. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el etíope, el eunuco, y dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Parece como que Felipe, después de que le predicó, también le habló ¿de qué? Del bautismo. Entonces el eunuco dijo: bueno, ¿qué impide que yo sea bautizado ya? Y Felipe dijo en el verso 37: si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Y qué dijo Felipe? ¿Y qué dijo el eunuco? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué nos enseña este pasaje? Que no a todo mundo hay que bautizarlo. ¿Usted sabía que hay iglesias que eso evangelizan al recién convertido, así todavía esté tomando licor, así todavía esté tirando vicio, así esté viviendo en fornicación, así esté fumando cigarrillo, y eso los echan al agua así a cualquiera? Y no, mire lo que le dice este eunuco a Felipe: ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué tal donde Felipe lo viera y dijo: no hay nada que te impida? No, Felipe sí le puso una condición: si crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, bien pueda. Si crees que Jesucristo hace parte de la Trinidad, bien pueda. Pero si tienes dudas, es mejor que no lo hagas. Y vamos a leer el verso 39. Cuando subieron del agua, porque ya Felipe lo bautizó, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Uy, hermano, tremendo esto acá, arrebatar, esa palabra ahí, arrebatar. ¿Sabe qué significa? Que Felipe estaba acá, supongamos aquí en el Popular, y el Espíritu Santo lo llevó a Castilla en cuestión de segundos, y él no tuvo que caminar. De venida él tuvo que caminar, pero de ida el Señor le evitó que caminara. ¿Usted no le parece lindo eso? Un Dios que comprende, que entiende que la caminada era larga y que no voy a exponer a mi hijo a que otra vez camine ese trayecto tan largo. Y mira lo que hizo: lo arrebató. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Pero mire lo que dice el verso 39 al final. Dice que este eunuco siguió gozoso su camino. Hermanos, a muchos cristianos nos falta el gozo. Sí, damos buen testimonio, oramos, ayunamos, leemos la Biblia, nos congregamos, pero nos falta ¿qué? El gozo. Y si usted no tiene el gozo, hermano, pues le falta algo muy importante. Es como en un matrimonio: si usted no tiene gozo en un matrimonio, ese matrimonio va para abajo. Si usted no tiene gozo en un noviazgo, ese noviazgo va para abajo. Si usted no tiene gozo en un trabajo, usted lo más posible es que se salga de ese trabajo. Si usted no tiene gozo estudiando, usted no le va a rendir el estudio. El gozo es muy importante para todo. Amén. Y ya para terminar, vamos a leer Hechos 21:8. El verso 8 y el verso 9. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea y entramos en casa ¿de dónde? De Felipe, el personaje que estamos estudiando. Quiere decir que Pablo y todos los que estaban con el viaje misionero de Pablo, en el tercer viaje misionero, entraron a casa de Felipe. Pero mire cómo llaman a Felipe. No lo llaman así Felipe y ya, no. Él, el evangelista. Qué bueno que a usted también lo llamen Juan, pero el evangelista. Pedro, pero el evangelista. ¿Cómo así que el evangelista? El evangelista es aquellos cristianos que aman las almas, que aman el compartir la palabra de Dios a los que todavía no conocen del Señor.
Hay una gran diferencia entre uno ser evangelista y ser pastor. Un pastor ama las ovejas y pastorea las ovejas. Un evangelista no ama las ovejas, no ama aquí, pues sí ama las ovejas y todo eso, pero no se dedica a pastorear, sino a ¿qué? A ganar almas. ¿Usted sabía eso, que hay pastores que no son pastores sino evangelistas? Nosotros en la misión teníamos uno que era muy buen evangelista, es decir, llenaba iglesias, pero nosotros sabíamos que al año teníamos que sacarlo de esa iglesia. ¿Por qué? Porque él amaba tanto las almas que se dedicaba era a dedicar el tiempo a los inconversos. ¿Sí me entiende? A los inconversos, se dedicaba todo el tiempo a los inconversos. Y a las ovejitas de su iglesia no le prestaba atención. Entonces ahí es donde uno tiene que mirar, bueno, ¿soy evangelista o soy pastor? Pero no puedo ser las dos cosas. Felipe no era pastor, él era evangelista. Pero otra cosa que vemos en este pasaje, verso dice que era uno de los 7, posamos con él, quiere decir que se quedaron en la casa de ¿quién? De Felipe. Quiere decir que Felipe era un hospedador, prestaba su casa para que ahí llegara gente y se acomodara. Hay personas así, ¿cierto que sí? Que tienen una pieza aparte y camas para la gente que llegue. Y cuando llegan los atienden con ese amor, con ese cariño, almuercito por allí y esto por allí, esas atenciones. ¿Conocen a gente así? Pues Felipe era uno de esos. Tal vez muchos de los que estamos acá no somos así. Pero tenemos que aprender de Felipe, que él era un hombre así. Pero lo que más me llamó la atención de estos dos versículos es el verso 9. Y tenía 4 hijas, no le nació varón, 4 hijas. Pero dice que las 2 hijas tenían 2 cosas. Primero, eran doncellas. ¿Cómo así que doncellas? Vírgenes. ¿Cómo así que vírgenes? No conocían varón, pues. Y lo segundo, que estas 4 hijas le servían a Dios. Eran profetizas. El anhelo de uno como padre, si uno es cristiano, es que los hijos también, y si uno está en el ministerio o uno está en el liderazgo, uno también quisiera que los hijos también sigan el liderazgo, ¿cierto? Pero les voy a decir algo, de que los hijos busquen de Dios o que le sirvan a Dios, eso no depende de uno. Uno hace hasta donde puede, ¿me hago entender? Enseñándoles con su ejemplo, enseñándoles que lo bueno de uno es servirle a Dios. Pero ellas cuando estén grandes los hijos, son ellos los únicos que deben de tomar la decisión si quieren buscar de Dios, si quieren servir a Dios o no. Eso ya cuando los hijos están grandes ya no depende de uno. Recuerde que Dios nos hizo al libre albedrío. Pero yo creo que si las hijas le servían a Dios, algo tuvo que ver Felipe ahí, ¿o no? Algo tuvo que ver Felipe ahí. Y esa parte de que eran doncellas, eso tampoco depende de uno. Recuerda que los hijos están a libre albedrío y uno no puede estar con ellos las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Es imposible uno estar cerca de ellos, vigilándolos, observándolos. Pero si ellas ya grandes se dieron cuenta que era importante tener esa virtud de ser doncellas, algo tuvo también que ver Felipe en eso. Pero no sé si me hago entender, amén. Bueno, ese era el mensaje de hoy. Para mí fue de mucha bendición poder estudiar la vida de Felipe.
Ojalá que también para ustedes haya sido de bendición la palabra. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque nos has hablado, Señor, de una manera linda. Gracias, Dios, porque en la Biblia hay grandes ejemplos a los cuales debemos de imitar, a los cuales debemos de seguir. Y Felipe fue uno de ellos, un gran cristiano, un hombre de buen testimonio, un hombre de sabiduría, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre evangelista que amaba las almas, que donde llegaba él predicaba tu palabra, un hombre que tenía esa sensibilidad de escuchar la voz de Dios y hacerle caso, un hombre que aprovechó las oportunidades y predicó la palabra. Dios, ayúdanos a tener este ejemplo y poderlo imitar. Llévanos en paz.